¿Ya están listos? ¿Ya tienen su Biblia, su libreta? Y la actitud. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por la vida que tenemos, por esta vida bella, vida hermosa que tenemos, Señor. Gracias porque cada vez que nos hablas a través de tu palabra, aprendemos algo más de tu personalidad, algo más de la forma de pensar que tienes, de la forma en cómo nos amas, ese amor que nos tienes hasta la locura, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia, por el gran amor que nos tienes. Nosotros tratamos, no de pagarte, porque es imposible pagar, pero tratamos de honrarte con lo que tenemos. Que ofrendamos nuestro tiempo, que ofrendamos nuestras oraciones, que ofrendamos nuestra atención, nuestra mente. Y hoy estamos reunidos, mi Dios, para eso, para ofrecerte lo que esta iglesia puede ofrecerte, mi Dios. Sé que hay reunidas miles, cientos de miles de iglesias y cada quien da lo que tiene, Señor. Queremos ser de esas iglesias que te agradan. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando digo los rollos del mar muerto, ¿te acuerdas? Ya sabes, ya recuerdas algo. ¿De qué te acuerdas? A ver, imágenes del humo, ahí me la vas poniendo hasta el 5. ¿De qué te acuerdas de los rollos del mar muerto? ¿En qué año fueron? ¿En qué año aparecieron? ¿Qué? 47. Eso, 1947. Fueron rollos o fragmentos de las escrituras cuando fueron descubiertos en 1947 los escritos más antiguos que se tenían, hagan de cuenta, los pergaminos como este. A ver, póngale la imagen. Estos son los pergaminos y así los empezaron a estudiar y a comparar. Entonces, estos, los anteriores, los que se contaban, tenían más o menos 1000 años de antigüedad en 1947. Hablo de... Ay, me trae mi Biblia, ahí está, es muy chiquita. Porfa. Hablo de... ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Gracias. 66 libros. Aquí dentro hay 66 libros. Es una colección de libros muy antiguos. Datan más o menos de 3500 años la historia, hasta los últimos, o ahí por el año casi 100 después de Cristo. Y los rollos que se encontraron databan de 1000 años antes. Pero cuando se encontraron los rollos del mar muerto, a ver, pon el mapa, por favor. Cuando se encontraron los rollos del mar muerto, aquí en esta tierra, en Jerusalén, en el mar muerto, en las cuevas de Qumran, aquí está, para que se ubique, Jerusalén, Tel Aviv. ¿Sabes qué es Tel Aviv? Es la capital de Israel. Les pasé un video muy feo de lo que se ha convertido esa tierra santa, del pueblo de Dios. Pero ahora el pueblo de Dios, ¿quién es? La iglesia, somos nosotros, somos el pueblo de Dios nosotros.
Desgraciadamente, Tel Aviv es de las ciudades más abiertas a la diversidad de género. Y les pasé el video ese de que del 1 como al 5 de junio de este año están organizando un encuentro. ¿En qué parte? A ver, ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio? No. ¿Quién lo vio el video? Ya no les vuelvo a mandar nada. Yo lo vi. Pero sí ven un montón de memes y lo de la iglesia que ya cambian. Es buenísimo, o sea, tienen que enterarse, por favor, vean lo que les manda uno en la iglesia. No sean desperdiciados. Nadie lo vio. El doctor sí lo vio, gracias doctor. Gracias, con razón tiene una vista. Y dice ahí San Miguel. Fabián, ¿por qué no lo viste, Fabián? No te pasas. Bueno, véanlo. En el grupo de la iglesia. ¿Quién no está en el grupo de la iglesia? En el de WhatsApp. Porque ahí es donde lo mandé. Me acuerdo, hace 3 semanas estuve en una iglesia en Chicago. Y no, me era un alboroto. Bueno, no le digo nada de eso. Entonces aquí se encontraron los rollos del Mar Muerto. Aquí se encontraron los rollos del Mar Muerto. No, es que me tienen que ayudar. En serio, todos somos la iglesia. ¿De qué sirve que yo me pare aquí y les traiga un montón de enseñanza y ustedes nomás ven así? Está chido, ¿no? Y se van. Y nada, se acabó, se les borró la cinta. No, tienen que tomar su rol. Bueno, después de la regañada santa, es una regañada santa. Después de esta regañada santa, los rollos del Mar Muerto fue algo que vimos la semana pasada. Y bueno, ya no va a saltar todo eso. Hoy vamos a conocer más detalles. Más detalles de Dios. Dios está en los detalles. Amén. Todos nosotros sabemos que Dios es un Dios increíble. Es un Dios increíble. ¿Y sabes quién lo entiende más? Aquellas personas que son agradecidas. Si tú eres una persona agradecida, Dios te va a bendecir con muchos detalles, porque sabe que tú los aprecias. Por eso dice la palabra que no le den perlas a los cerdos. ¿De qué sirve que se le ofrezca una cosa muy valiosa a la gente si no la aprecia? Entonces, esta información, ¿por qué les sirve? Porque muchas iglesias cristianas están orando por Israel, están dándole la razón a Israel y te ponen los ojos pintos de que Irán son los malos, de que son los terroristas y de que todos aquellos son malos y todos los de acá son buenos, porque no te informas. Entonces, si tú ves ese video, vas a ver lo que se está haciendo en Sodoma, en lo que era Sodoma. Lo que era Sodoma, lo que quedó en las cenizas de Sodoma. Entonces, si te gustan los chismes, velo. ¿Ok? Entonces, que ahora sí lo van a ver. Porque ya van a decir, wow, ¿a poco van a hacer algo? Y ahí está el morbo. Pues lo van a ver. Entonces, vas a ver muchas cosas que espero en Dios que te acerquen más a Dios, al pueblo, para que aprecies que eres el pueblo de Dios. Entonces estábamos con que Dios está en los detalles. Y dentro de los rollos o de las escrituras que más se encontraron, a ver, pásame la de las otras, de las vasijas y todo eso. Así eran las vasijas donde se metieron. Bueno, estas son algunas, ¿no? Porque están en los museos. Las vasijas donde metían los rollos ahí los escondieron
los esenios. Eran una comunidad judía que se aisló en los tiempos primeros de la iglesia primitiva, y se aisló y guardó los rollos por miedo al imperio romano, de que los destruían y los metieron en cuevas, envolvían los rollos y los envolvían en tela, y así los encontraron, algunos rotos, pero otros intactos. Y el que más encontraron, más copias encontraron, fue el rollo de Isaías. Era un rollo que medía 7 metros de largo, y al comparar, esas escrituras, esos rollos tenían 1000 años más antiguos que los que se poseían en la actualidad, en ese entonces, en 1947, y vieron que estaban fielmente iguales. Entonces, eso le vino a dar al mundo cristiano, al mundo judío, una certeza de que nosotros tenemos lo mismo que tenían siempre, o sea, la misma escritura. ¿Ok? Entonces, ese rollo de Isaías es un detallazo que Dios tuvo con todos nosotros, de que lo conservó. Por algo es el rollo o es el libro más citado en el Nuevo Testamento, junto con el de los Salmos. Pero hoy vamos a aprender de Isaías, de la persona del profeta de Isaías. Vamos a aprender unos detalles preciosos que van a hacer que disfrutes más tu vida, que disfrutes todo lo que haces, que veas que todo lo que tú haces debe de ser como para Dios. Todo lo que tú haces, estamos aquí nosotros con ese fin, el servir a Dios. Amén. Entonces, el primer detalle que vamos a ver sobre la vida de Isaías fue que él hizo algo extraordinario con sus hijos. ¿Qué nombre les pones a tus hijos? A ver, ¿quién le pone Caroline? Así a sus hijos, Jennifer Atkinson. O sea, nombres así, nombres rarísimos. Nombres Joshua, Giovanni, Dos Santos, Lamborghini, de futbolistas. Ronaldo. O sea, si es un artista, ves algo y le pones el nombre. Del artista. Pero ahorita vas a ver. Pero ¿qué pasa con los nombres? ¿Tendrá importancia el nombre que tú le pones a un hijo? Sí, dicen que sí. ¿Sí? ¿Y por qué le pones entonces Ronaldinho? ¿Qué le importa? Ronaldinho. Messi. Al otro le pones Messi. ¿Qué quiere decir? Que en el corazón de esa familia lo que importa es el fútbol. O sea, lo que importa son otras cosas. Es un nombre que va a llevar toda la vida. Toda la vida le vas a nombrar así. Yo me acuerdo, a mí siempre me dijeron Vini, pero un día me dijo mi papá, ya estaba con la secundaria, y me dijo, hijo, ven, ya no te voy a decir Vini. Él me decía Vinicius, ya no te voy a decir Vinicius, te voy a decir Marco Vinicius, porque así te pusimos. Y siempre me dijo Marco Vinicius desde entonces. Entonces, por algo son los nombres. Yo digo que mi nombre sea algo extraordinario, pero ahorita vamos a ver lo que hizo el profeta Isaías. Vamos a ver Isaías 7:3. Él tuvo 2 hijos, Isaías, y a los 2 Dios le dijo que les pusiera un nombre que iba a tener un mensaje increíble, iba a ser nombres proféticos. Al primero, Isaías, el Señor dijo a Isaías, ve con tu hijo
sea Yasub, a encontrarte con Acaz, donde termina el acueducto del estanque superior, en el camino que te conduce al campo de la oveja. Aquí lo que quiero destacar es el nombre. Este nombre tiene algo significativo. Ese nombre significa un remanente volverá. ¿Saben lo que es un remanente? Un remanente es ¿un qué? O sea, lo que queda de una multitud de gente, a lo mejor muy pocos son los escogidos, o son los sobrevivientes, o son los que van a regresar. La gran mayoría no lo va a hacer. Entonces ese es un remanente. Entonces un conjunto de gente, de poca gente, de toda la totalidad, un porcentaje pequeño, ese es el remanente. Entonces el primer hijo, Isaías, le puso un remanente volverá. Así en español tú lo escucharías así: un remanente volverá. Ven, a ver el niño, un remanente volverá. Presente. O sea, tiene su significado, un significado profundo. ¿Por qué? Bueno, al segundo hijo, Isaías 8:3, le puso el nombre más largo que hay en la escritura para una persona. Le puso Isaías 8:3. Luego tuve relaciones con la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Sadal Hazaz, que significa el enemigo se apresura, la presa es fácil. O sea, eso significa en español: el enemigo se apresura, la presa es fácil. Valdés García, presente. Entonces imagínate lo que significaba. O sea, el enemigo se apresura, la presa es fácil. Todo eso significaba. Entonces, ¿por qué Dios le puso esto? Le dijo a Isaías que le pusiera estos nombres. Y vamos a ver así rápido el trasfondo histórico en el que vivía el profeta Isaías. Estamos hablando del año 700 antes de Cristo. En ese entonces el reino de Judá estaba en peligro, porque los asirios, un pueblo muy fuerte, que era una potencia en ese mundo, estaba amenazaba con conquistarlos. Ya habían conquistado y desaparecido a sus hermanos, a los de las 10 tribus del norte. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que después de Salomón el reino se dividió? ¿Se acuerdan? En el reino del norte y el reino del sur. Los asirios destruyeron al reino del norte, y Judá en los tiempos de Isaías ya había visto que habían conquistado y destruido a sus hermanos del imperio, del reino del norte. Los habían desaparecido y estaban con el temor de que vinieran por ellos. Ellos habían hecho una alianza. El rey Acaz había hecho una alianza, una mala alianza con el rey asirio. Los años antes, cuando Asiria amenazó al reino del norte, los del reino del norte vinieron y le pidieron ayuda a sus hermanos del reino de Judá, y les dijeron que no, y se aliaron con los asirios. O sea, los hermanos le negaron la ayuda a los hermanos y dijeron: no, mejor me voy a aliar con el enemigo que está amenazando a mis hermanos. ¿Ves lo que pasa? O sea, 10 hermanos y 2 hermanos acá, a 10 los están amenazando el rey de Asiria. Estos vienen y les piden ayuda a los de acá, y ellos dicen: no, mejor hago un pacto con el que los está amenazando a ustedes, los destruyen, pero ahora temen que va a venir por ellos.
lo que pasa, imagínate lo que sentía Dios. Lo que sentía Dios, la traición esa entre hermanos, ha sido por eso la misericordia de Dios es increíble. Tú no sabías, la gran mayoría de ustedes no sabía eso. Entonces, debemos de escudriñar las Escrituras. Hay muchísima enseñanza en las Escrituras. Lógicamente a nosotros nos ayuda y nos ayuda a entender a Dios, el proceder de Dios, nos ayuda a comprender el corazón de Dios. Entonces, la advertencia, estos nombres servían de advertencia porque el pueblo de Dios estaba haciendo alianzas. Lo que quedaba del pueblo de Dios estaba haciendo alianzas con otros reyes y no estaban buscando a Dios. Dios les había dicho, cuando ustedes ya están leyendo el libro de Isaías, ¿lo leyeron? Bueno, pues lo van a volver a leer y se van a notar, busquen ahí cuando Dios les dice que no confíe en ellos, que tienen que confiar en su Dios. Confíen en mí, les dice Dios, y lógicamente no le hicieron caso. Traicionaron a sus hermanos del reino del norte y ahora estaban temiendo que viniera por ellos. Entonces, en ese ambiente, Isaías empieza a predicar y Dios le dice: ponle este nombre a tus hijos. Y cada vez que escuchen la gente, porque Isaías no era cualquier gente, Isaías tenía un prestigio, Isaías era respetado, Isaías era un profeta de Dios que lo reconocían. Entonces, lo que hacía Isaías tenía peso en el reino. Él hablaba con el rey, era el profeta. Entonces, al ponerle el nombre a uno de sus hijos, el enemigo viene pronto y ustedes son presa fácil. Y viene el otro hijo y a ese lo titula: un remanente volverá. Entonces es un mensaje de juicio inminente y también es un mensaje de esperanza, de que un remanente volverá. Entonces, imagínate que tú estás lavando el carro o lavando los trastes y la vecina le grita o el vecino le grita: el enemigo viene pronto, la presa es fácil. Está llamando a su hijo. Imagínate, a lo mejor tú estás pasando por una circunstancia, estás en una vida, no sé, algo está pasando, pero escuchas eso ahorita: el enemigo viene pronto y tú eres presa fácil. O sea, cada vez que escuchas eso, a lo mejor dirías: ay, no, me está dando Dios. Pero después le grita al otro: un remanente volverá. O sea, parece algo infantil, pero está aquí, está en las Escrituras. Yo no les estoy contando un cuento, les estoy contando al Dios que adoramos, al Dios que le cantamos. Esta es la historia de su pueblo. Esta es la historia, son los detalles que Dios tiene y son los detalles que nosotros como pueblo necesitamos conocer. Entonces tenemos que ponernos en los zapatos de ese pueblo. El enemigo viene pronto y eres una presa fácil. Pero un remanente, después de que pase, les estaba hablando de que Asiria iba a venir por ellos. Que no estés confiando en las alianzas que hacen los humanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a ver la imagen.
Imagen 9. Estos son los nombres de los hijos de Isaías. Un remanente volverá y el enemigo se apresura, la presa es fácil. Vamos a Isaías, vamos a pensar que tú estás en el pueblo de Judá. Vamos a pensar que tienes un temor, que todavía no confías mucho en Dios, que estás aprendiendo a conocer a Dios, y que hay un profeta que es muy respetado y que te está hablando de Dios. Pero el ruido del mundo hace que no le prestes mucha atención a esa advertencia. Nosotros tenemos la ventaja que ya conocemos las Escrituras, y ahorita tienes la ventaja que estás conociendo esta parte tan importante de la vida del profeta más citado en el Nuevo Testamento. Cristo fue el que más citó, los apóstoles, Pablo, todos fueron al que más citaron. Y nunca vas a ver otro aspecto de la vida de Isaías que vas a ver cómo te va a sorprender. ¿Qué harías? Mejor dicho, que ser cristiano para ti ha sido difícil. ¿Qué has dejado? A lo mejor muchos han sido víctimas de algo por ser cristianos, pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no hemos tenido alguna dificultad más que con la familia, algún rechazo al principio, pero después se acostumbran. Y eso ha sido todo. Pero vamos a ver lo que pasó con el profeta Isaías. Vamos a ver la tremenda orden que le dio Dios a Isaías. Una orden que tú dices, ay no, eso, ¿cómo crees? Eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo Dios te va a pedir eso? La Escritura, ahorita vamos a ver que la Escritura le ordenó a Isaías que caminara desnudo. ¿Cuánto, pastor? 3 años nomás. Ay, no, ¿cómo crees? Ay, ¿por qué hacen esa carita? Ahorita vamos a ver las Escrituras, lo que dice la Escritura. ¿Tú andarías desnuda? Desnudo. Bueno, ahorita vamos a ver, andarías con las nalgas pelonas. Bueno, perdón, pero así lo dice. Así lo dice la Escritura. O sea, todo esto, lo que vamos a ver aquí en la Escritura, vamos a ver Isaías 21 al 6. Isaías 21 al 6. Estamos en la nueva versión internacional. El año en que un alto oficial enviado por Sargón, rey de Asiria, fue a Asdod, atacó esa ciudad y la conquistó.
En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, le dijo: anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías, anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: así como durante 3 años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo, como señal y presagio contra Egipto y Cus es Etiopía, así también el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos a los egipcios y a los desterrados de Cus, los llevará desnudos de la cintura hacia abajo, tanto a jóvenes como a viejos, para vergüenza de Egipto. Y los que confían en Cus y se enorgullecen de Egipto quedarán desanimados y avergonzados. En aquel día los habitantes de esta costa dirán: fíjense, ahí tienen a los que eran nuestra esperanza, aquellos a quienes acudíamos en busca de ayuda para que nos libraran del rey de Asiria, y ahora, ¿cómo podremos escapar? Aquí esta advertencia les está diciendo que no confíen en Egipto y en Etiopía. Era la alianza que estaban haciendo, era la alianza que hizo todavía después el rey que siguió décadas después, y no atendieron a la llamada que hizo Dios a través de Isaías. No confíen, no hagan alianzas. El único con el que pueden confiar es a mí, dijo el Señor. Entonces, así a vuelo de pájaro, si ustedes leen las Escrituras, a lo mejor no les llama mucho la atención, pero regresemos otra vez a Isaías 22. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, le dijo: anda, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías, anduvo desnudo y descalzo. Algunos eruditos en la palabra dicen que no anduvo desnudo, anduvo con ropa interior. Bueno, pues andarías en calzones predicando. Vamos a suponer que no es desnudo, pues en ropa interior, te marcas si quieres, pero desnudo. Nomás son 3 años. O sea, no te está diciendo que toda la vida. Emilio, tú vas a ser el encargado de andar desnudo en olas. 3 años, nomás 3. Julio, te vas a ir a Mocorito. Y más nos van a decir, y la iglesia de los bichis. Los bichis. Y cada quien va a agarrar para un grupo. Bueno, es que la palabra, ahorita vamos a ver la imagen 10. ¿Qué es esto? Es el diccionario. Bueno, no es el diccionario, sino es una Biblia que se llama Tisheton. Esta Biblia trae el hebreo, trae el español y trae un número. Ese número es el diccionario. Entonces, cuando tú ves, tú no sabes hebreo, pero sabes español, pero quieres ver si esa palabra es realmente esto. Entonces te vas al número y lo consultas. En la palabra 3470 significa esto, esta significa esto, y ahí lo ves. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque hay muchas versiones. La Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, la de las Américas, la de Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente. Un montonal de traducciones. Fíjense lo que les voy a decir. A partir de 1960 hubo una persona de Estados Unidos que se le ocurrió algo. Dijo: vamos a traducir las Biblias
con un método nuevo, equivalencia dinámica. El método de la equivalencia dinámica es no traducir palabra por palabra. Me pones el texto del rollo, de los 2, 3, las primeras imágenes, está el señor con el rollote ese. Se ponen a traducir palabra por palabra. O sea, a lo que quería decir. Ahora sí nos volvemos a la otra imagen, a la que estábamos. El hebreo, acuérdense que es de derecha a izquierda. Encontraban esta palabra y la traducían lo que decía. Y dijo Yahweh, como anduvo mi siervo Isaías, así. Pero eso es palabra por palabra, es una traducción palabra por palabra. Pero la equivalencia dinámica es lo nuevo en las traducciones. La equivalencia dinámica es la interpretación que le da el traductor al texto. La interpretación, lo que yo interpreto. Podemos estar aquí un evangelista, un bautista, un testigo de Jehová, un presbiteriano, un mormón, cada quien trae su doctrina, cada quien trae su aparte. Puede ser un evangelista muy culto o de cierta nacionalidad que tiene sus costumbres, sus usos y costumbres. Vamos a ver uno de un alemán y un gringo. Tienen ideas diferentes, culturas diferentes. Entonces, cada quien es una interpretación de la idea que está dando el texto. Entonces, eso va a variar mucho. Nosotros podemos, le digo a Raúl, a ver Raúl, me vas a describir esta tarde lo que pasó. Y le digo a Fabián, tú también me vas a describir y me vas a mandar un escrito en la tarde lo que pasó hoy. Y tú, Julio, también. ¿Van a ser iguales? No. Cada quien va a notar algo. Entonces, una equivalencia dinámica, ese es el riesgo. Sí te aclara mucho, te da una idea porque está adaptada a tu cultura, a tu idioma. Entonces, esta es más difícil. Entonces, cuando yo me encuentro, regresamos, cuando yo veo ahí y dice desnudo, desnudo, no creo cómo Dios le va a decir a una persona, anda, vete y predica desnudo. Entonces me investigo y unos dicen, no, es que quiere decir que con poca ropa. Otros, no, es que se quitó su ropa elegante y anduvo como con lino, así algo correntito, como con manta. Otros, no, con ropa interior. Pues ¿quién tiene la razón? No, pues me tengo que ir a la raíz, a la fuente. Entonces, yo veo aquí que dice, y dijo Yahweh, como anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años. Entonces veo desnudo. Sí es desnudo, pero vamos a ver esta palabra. Al diccionario, la 6174, ¿qué quiere decir en el hebreo, en el diccionario hebreo? Desnudo. Parcial o totalmente. Desnudo. Entonces, ahí dice desnudo. Regresamos al texto anterior. Y descalzo, vamos a ver descalzo, la 3182. Sin sandalias, descalzo. Bueno, ahí está posible, pero la desnudo dije, no. Ahí dice desnudo. A ver, la otra.
rey Asiria a los cautivos de Egipto y de exilio a Etiopía, jóvenes y ancianos, desnudos y mira, la misma palabra, desnudos, 61:74, descalzos, la 31:80, ¡cállate! Y descalzos y descubiertos de nalgas, vergüenza de Egipto. Entonces dije, de nalgas, porque ahí su traducción también dice nalgas o pompis o pompitas. ¿Qué dice? Glúteos. Ah, cierto. Cintura hacia abajo. Cintura hacia abajo. Ah, bueno, esa es una equivalencia dinámica. Pero aquí el texto original dice pompas, dice nalgas. Entonces vamos a ver la 83:57, nalga. Y miren hasta la pronunciación, cheta. Entonces ya empiezas a hablar hebreo, ya tienes tu primer palabra. Cheta. Entonces, esto es lo que hace el diccionario. Y por ahí alguien, alguien le dijo a su pastor, le pasó una predicación y vio en la publicación, en el video, que yo estaba con esto y dijo, no tengo más que ver, con lo que vi es suficiente, esa iglesia no sirve. No sirve. O sea, no que no sirve, porque yo no sirvo, pues, que yo estaba dando mala enseñanza porque uso esto. O sea, no le dio más explicación. 2 minutos y la vio y la des... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo uso esto, yo les estoy hablando con la Biblia, lo que dice la Biblia. No puedo yo meterles doctrina, no puedo meterles otras ideas que no sé lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo, la gente manipula. Entonces, en esas versiones, en estas equivalencias dinámicas, ahí es donde se ha perdido la originalidad del texto. Estos religiosos de esas iglesias le dan esta interpretación porque tienen su texto, la traducción que se les acomoda. Entonces, esta es la que debería de ser la auténtica. Entonces, caminó desnudo. Esta es algo que nos debe hacer preguntarnos, ¿qué tan difícil o qué tanto vivo yo el cristianismo? ¿Cómo lo vivo? He dado un extra, me ha costado trabajo. El cristianismo me ha hecho salir de mi zona de confort, o he adaptado mi vida, o el cristianismo a mi vida, o mi vida al cristianismo. La gran mayoría hemos adaptado el cristianismo a nuestra vida. No nos hemos adaptado nosotros al cristianismo, no nos hemos adaptado nosotros a Dios. Lo hemos adaptado a Dios a nosotros. El domingo pasado les comenté que conocer a Dios significa que Él se da a conocer con nosotros. Pero nosotros hemos tratado de domesticarnos. Lo hemos hecho doméstico, lo hemos hecho a nuestra medida, a nuestra imagen y semejanza. No nos hemos hecho nosotros a imagen y semejanza, no hemos tratado de ser imagen y semejanza de Dios. Hemos tratado de domesticar a Dios, haciendo que se adapten las cosas así como con zapatos, a la fuerza.
adaptarlo a las doctrinas que tiene cada iglesia. Entonces nosotros no hemos sido honestos. Si somos honestos y comparamos nuestra vida con los profetas, y ahorita que vemos a Isaías y la orden que le da Dios, y lo obedece y anda tres. Vamos a imaginar que no andaba bichi, pues, que no andaba desnudo, porque ese era el mensaje. Regresas, vale, a la escritura, al versículo en español. Era Isaías 25. Así no, el 2, el 4, el 5. Entonces aquí está anunciando, ya que confían en Jesús y se enorgullecen, al que sigue. En aquel día los habitantes de esta costa dirán: fíjense, ahí tienen a los que eran nuestra esperanza. A esos se los iba a llevar Dios, a los que estaban confiando, en estos estaban confiando ellos. Y está diciendo aquí: fíjense, ahí tienen a los que eran nuestra esperanza, aquellos a quienes acudíamos en busca de ayuda para que nos librara del rey de Asiria. Y ahora, ¿cómo podremos escapar? Entonces, nosotros tenemos que entender que por la situación por la que estés pasando, no puedes confiar, no debes de confiar más que en Dios. Ahorita puedes decir amén, sí, amén. Pero a la hora de la hora, a la hora precisa en que tienes que poner en práctica lo que te dice la palabra de Dios, es cuando confías en tus padres, confías en tus amigos, confías en tu amigo, y las cosas después tienen sus consecuencias. Entonces, por ahí me encontré una frase que dice: no llames prueba a lo que sucedió porque no consultaste a Dios. Llámalo consecuencia. Porque ¿qué pasa cuando estás pasando por una situación? Ay, es una prueba que te puso Dios. Nada, chiquito, usted no consultó a Dios, usted no lo consultó, usted tomó esa decisión sin consultar a Dios, y ahora estas son tus consecuencias, y tú le estás cambiando el nombre. Ahora dices que es una prueba de Dios. No, es la consecuencia de no haber confiado en Dios. Y la consecuencia de este pueblo, del pueblo, estamos hablando de la tribu de Judá, de lo que quedaba del pueblo, de las 12 tribus, fue que no confiaron en Dios. ¿Y qué pasó? Vino el enemigo, vinieron y los desaparecieron. Se los llevaron al exilio. Se los llevaron 70 años, se llevaron a lo mejor de ellos, y se acabó. Cuando regresó el remanente, vinieron muy pocos. Esa historia ya la hemos visto muchas veces. Ya lo debemos tener presente, y yo siempre les he pedido, por favor, que estudien sobre el exilio. Ahí cambió totalmente el yavismo, o sea, el seguir a Yahvé, a Jehová, y nace el judaísmo, nace toda esa amalgama de religiosidad, de creencias. El pueblo que solamente tenía un Dios y nada más había Dios, y Él era el que hacía el bien y el mal, el que hacía todo, va a Babilonia y regresa ya creyendo que
había otro rival. Había un rival de Dios, el que hacía todo el mal y que Dios era el bueno. Eso ya es una amalgama que fueron y agarraron del zoroastrismo. Pero eso es otra historia. Aquí estamos viendo la desobediencia del pueblo de Dios, que aún que Isaías se convirtió en un letrero viviente. Isaías se convirtió en un letrero que decía: el enemigo viene pronto. Convirtió su familia en una predicación. Sus hijos predicaban con sus nombres. El enemigo viene pronto y ustedes son una presa fácil. Un remanente volverá. Y él, al andar desnudo y andarle proclamando a la gente que el enemigo iba a venir, 3 años y no entendieron. ¿Qué podemos aprender aparte de la obediencia impresionante de Isaías? ¿Recuerdan algún milagro de Isaías? El único milagro que está documentado en las Escrituras es que el reloj, Julio, el reloj regresó 10 grados. Ese fue un milagro entre él, Dios, y el rey Acaz de Ezequías, que hizo el reloj. Eso, pero fue un milagro entre ellos, no fue un milagro público. Él no ha registrado sanaciones, así milagros extraordinarios. No hay nada de eso. ¿Pero eso qué? Otros profetas sanaban, otros profetas hicieron cosas increíbles. Sí, ¿y eso qué? Bueno, eso puedes compararte tú con Isaías, en el sentido de que todos ustedes han sanado a alguien. Todos ustedes han hecho un milagro, ¿no? Pero siguen a Dios y siguen con Dios y seguirán con Dios. Este profeta, que es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, fue como la mayoría de nosotros. No hizo cosas extraordinarias, profetizó. La palabra de Dios dice en Isaías 6 que le pusieron un carbón encendido y él profetizaba. Ese era su poder. Tú profetizas, no voy en el sentido de que hablar cosas futuras. Sí, nosotros profetizamos cuando hablamos de la palabra de Dios. Nosotros hablamos de la palabra. Ahorita estoy profetizando, estoy dando palabra de Dios. No significa que esté adivinando el futuro o diciéndole cosas del futuro. Eso no, nosotros tenemos esa idea, que un profeta es aquel que solamente viene y te dice una cosa que va a suceder. No, Isaías, en este sentido, a él sí se le revelaron cosas que iban a pasar, cosas increíbles. Ese fue el don que Dios le dio. Él puso la fe, él puso la obediencia. Isaías lo hacía, pero él nunca sanó, nunca vio ese poder tan increíble que tenía, por ejemplo, Pedro, que tenía Eliseo, que tenía Elías. Esos milagros impresionantes que se hicieron, pero él no los tenía. Pero difícilmente otro tuvo esta fe.
disposición, tuvo todo por eso Dios le agradó a Isaías y le dio las profecías más hermosas. Le dijo que él predijo que el Mesías, Jesucristo, iba a nacer de una virgen. Él predijo, profetizó la vida, la muerte, crucifixión, la salvación de Jesús y el carácter de Jesús. ¿Se acuerdan que lo describe en Isaías? Describe todo eso. En Isaías 53 es el don que le dio Dios. Pero él no lo vio. Él no lo vio, él no alcanzó a ver nada de eso. Él profetizó igual sobre un rey que iba a liberar al pueblo del exilio que él estaba profetizando. Profetizó también 150 años antes el nombre del que iba a liberar al pueblo. Entonces, pero él no lo vio. Pero la fe de él le hizo seguir y seguir. Los otros profetas, los que tú te acuerdes, ellos veían el poder. Haz de cuenta que tú sabes que tienes el poder y tú puedes sanar y eso, esa es tu señal, es tu prueba de que Dios es increíble. Pero él no lo vio. ¿Sí me explico? Sí. Él era pura fe, obediencia. ¿Y cómo terminó Isaías? ¿Cómo murió Isaías? El libro no nos dice cómo murió. Pero la tradición, o sea, libros apócrifos nos hablan de una tradición muy fuerte, muy arraigada. El Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. El Talmud es ¿saben lo que es la Torah? Son los libros del Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ese es la Torah. Y el Talmud es la interpretación que le da un rabino que le da a eso. Háganse cuenta, nosotros somos 40 rabinos y leemos Génesis 1 a través de los tiempos, y yo le doy mi interpretación y lo anoto en el Talmud. Pero viene Julio y le da su interpretación y lo anota en el Talmud, y viene Jesús y lo anota. Entonces el Talmud se hizo una cosa gorda, y el judío cree más en el Talmud que en la Escritura, cree más en lo que sus rabinos han escrito que en la palabra. Por eso se perdieron y no reconocieron a Jesús. Entonces, el Talmud, tanto de Babilonia como el Talmud de Jerusalén, describen la muerte de Isaías. Y dicen que fue aserrado, o sea que lo partieron por la mitad con un serrucho grande. Isaías le predijo, le dio aquella profecía de que se iba a morir a Ezequías, y le dijo que iba a vivir ¿cuántos años más? 15. Dentro de esos 15 años que vivió Ezequías, procreó a Manasés. Manasés fue el rey de Judá.
ciudad más malo entre los malos. Y la tradición dice que él fue porque Isaías lo confrontó y le dijo todo lo que mal estaba haciendo. Entonces la tradición dice que lo mandó perseguir y que lo encontraron, que un profeta, entre comillas, le dijo que se escondiera en un árbol, se escondió en el árbol y al verlo ahí le dijeron no lo saquen, y ahí lo serrucharon y lo partieron. Pero Hebreos 11:37, vamos a ver qué dice Hebreos 11:37. Dice, está hablando, este es el famosísimo Salón de la Fe, Hebreos 11. Hagan de cuenta que es el Salón de la Fama, a donde están el top de los hombres de Dios, o Hebreos 11. Y dentro de aquí habla que muchos fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Continuamos. El mundo no merecía gente así. O sea, está diciendo que eran demasiado buenos para el mundo tan malo. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. ¿Ha sido tu vida así? ¿Vas? Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Ninguno les tocó y dieron su vida. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. A ver, ponme la Reina Valera, el 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios quería que todos juntos viéramos la promesa. O sea, todos ellos no la pudieron ver, pero Dios quiere que en la resurrección, o sea, resucitemos al mismo tiempo con ellos. En el mismo, a lo mejor en el mismo instante, ¿no? Pero vamos a verlo juntos. Dios es un Dios de detalles. Amén. Ya vamos a terminar. ¿Cómo ven la vida de Isaías? Fue una vida de mucha obediencia, de una obediencia increíble, y puedes verle muchas aplicaciones. Tú puedes estar ahorita pasando por una situación en la que tienes que decidir. Tienes que tomar una decisión muy fuerte en tu vida y hay muchas opciones que hacer. Pero la que tú tienes que hacer es la que Dios te diga que hagas. Lo que la Escritura te dice, eso es lo que tienes que hacer. Y las demás, desecharlas. Sé que cuesta mucho trabajo. Tienes que poner tu fe en Dios, no en el hombre, no en los médicos, no en el dinero, no en el trabajo. Tienes que poner tu fe en Dios. Y hoy conocimos parte de la vida del profeta más grande del Nuevo Testamento, del profeta más citado, del profeta que no vio milagros, no vio eso. Era increíble.
todo lo que estuvo, lo que hizo, su forma de predicar durante 3 años, porque toda su vida predicó desde los 20 años. Pero hubo 3 años en su vida en que se humilló, siendo una persona respetada por todo el mundo. Les ha de haber dado risa al verlo semidesnudo, si quieres. Pero la palabra de Dios dice desnudo. Pero vamos a decirlo, o verlo así, de semidesnudo. La gente lógicamente ha de haber creído, este hombre enloqueció. Lo hubieras pensado tú, hubieras pensado, este loco ya, mira, ya enloqueció, es un fanático. Pero Isaías obedeció y después de eso volvió a la normalidad, se acabó, volvió a ser el que antes era. Lógicamente, espiritualmente más fuerte que nunca, porque eso es lo que hace la obediencia. Amén. Amén. Bien, entonces ya terminamos con cómo vas a aplicar esta palabra tan extraña, estas órdenes tan extrañas que vimos hoy, estos detalles que conocimos de Dios tan raros. Pues los que todavía no tienen hijos, pónganle un nombre a sus hijos que honre a Dios. Ya no le pongan nombres absurdos. Sí, colores, el nombre de flores, el nombre de... Somos cristianos, somos seguidores de Dios y nuestros nombres también deben honrar. Dice la palabra, háganlo todo como para Dios. Si Dios te da hijos, ponles un nombre que enaltezca el nombre de Dios. No sé, a lo mejor lo puedes poner en otro idioma, si tú quieres. Le voy a poner a mi hijo, alabado sea Dios, pero no le vas a poner a lo mejor en español, alabado sea Dios. No sé, o sea, a lo mejor sí, si quieres, pero a lo mejor puedes verlo en hebreo. ¿Y cómo se dice alabado sea Dios? ¿Sí me explico? Y le pones ese nombre y la gente cuando te pregunte, oye, y cuando le pregunte, ¿qué quiere decir tu nombre? Alabado sea Dios. Sí, el significado. Y así predicarás con tu nombre. La otra aplicación, no confíes en nada, solo en Dios. Y la otra es que a veces los tiempos son malos, pero Dios siempre es bueno. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, pero Dios nos conoce a cada uno de nosotros y estamos pasando por diferentes circunstancias, y la misma palabra nos ayuda a cada uno de nosotros de diferentes formas. Dile al Espíritu Santo, platica con Él y que te ministre con esta palabra durante estos días que vienen. Que el Señor te muestre el mensaje que tiene específicamente para ti. A lo mejor ya te lo dio ahorita en estos minutos. Y dile al Espíritu Santo que te lo recuerde.
la mañana estaba orando. Y le estaba dando a Dios gracias por su Espíritu, por su Espíritu Santo. Y le estaba diciendo a Dios, Dios, gracias porque tengo tu Espíritu y no tengo otro espíritu. O sea, no tengo un espíritu asesino, no tengo un espíritu adúltero, no tengo un espíritu que me incite a robar, no tengo un espíritu, sí, tengo el espíritu, un Espíritu Santo que me hace hacer cosas santas, que me hace seguir a un Dios santo. Por eso estoy aquí, por eso estás aquí. Antes tenías otro espíritu. Y no hablo de espíritu de la forma en que la gente habla de espíritus como de demonios y posesiones. No. El espíritu, lo que pulula en tu mente, lo que domina tu mente, lo que hay en el mundo que te está controlando. Esas modas, esas cosas que entran en la cabeza de las personas. Nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos hace hacer cosas santas. Y le daba a Dios gracias por eso. Dios, gracias. Gracias por ese detalle. Por ese detalle tan hermoso de compartir tu Santo Espíritu. Nos hiciste a imagen y semejanza y aparte nos das de tu Santo Espíritu. ¡Wow! Gracias Dios por este tiempo tan hermoso que hemos pasado juntos. Gracias Dios por las familias que estamos aquí, Señor, reunidas. Gracias Dios por tantos sueños que hay aquí, Señor, en este salón. Gracias, mi Dios, por tantas peticiones que hay aquí, mi Dios, las conoces perfectamente. Conoces esos deseos, esos sueños, también esos temores, mi Dios. Que tu Santo Espíritu, Dios, se lleve esos temores, se lleve esas falsas confianzas en otras cosas, mi Dios. Que confíen solo en ti, Señor. Que este pueblo sea un pueblo que no confíe en otras cosas más que en ti, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por las cosas tan maravillosas que haces. Gracias por tantos y tantos detalles que tienes, Dios.